El campamento de Hebrón y la esterilidad. El peso del tiempo. La calma se había asentado sobre el encinar de Mamre, cerca de Hebrón. Allí, en la tierra prometida, Abram había edificado su altar, el lugar donde su fe había sido restaurada después de la prueba de Egipto. Sus rebaños eran incontables, sus siervos numerosos. Él era rico en todo lo que la tierra podía ofrecer. Sin embargo, en el corazón del campamento se cernía una quietud que no era paz, sino una espera dolorosa. Habían pasado 10 años desde que Abram había cruzado el Éufrates, 10 años desde que el Dios invisible le había prometido una nación tan vasta como el polvo de la tierra. Pero la simiente de esa nación no llegaba. La promesa tan clara y resonante en el desierto ahora parecía debilitarse bajo el peso del tiempo y la implacable realidad. El vientre de Sarai seguía estéril. Sarai, la mujer destinada a ser la madre de reyes, se movía entre las tiendas como una sombra. Su rostro, aunque hermoso, estaba marcado por el dolor de la vergüenza y la frustración. Cada año que pasaba, la promesa se convertía en una burla biológica. ¿Cómo podría Dios cumplir su palabra si la naturaleza se negaba a cooperar? La fe de Abram era inquebrantable, pero la fe de su esposa, humana y tangible, comenzaba a desmoronarse. Ella no dudaba del poder de Dios, sino de la forma en que ese poder actuaría. La costumbre de su tiempo ofrecía una ruta de escape a esta paradoja. Si una esposa era estéril, podía ofrecer a su esclava para que el hijo nacido fuera considerado legalmente como propio. Era una ley humana, práctica, que permitía a la sociedad continuar. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de Hebrón de tonos rojizos y dorados, Sarai se acercó a Abram. La conversación no fue una súplica, sino una dolorosa y determinada renuncia. «Mira, ahora el Señor me ha impedido concebir. Te ruego que tomes a mi sierva Agar. Quizá yo tenga hijos por medio de ella». El tono de Sarai era el de una persona que, agotada por la espera, había decidido tomar las riendas del destino en sus propias manos. Era un acto de impaciencia piadosa, una decisión nacida del dolor, pero fundamentada en la incredulidad de que Dios pudiera obrar fuera de los métodos humanos. Abram escuchó. Él, el hombre que había obedecido el llamado a dejar su tierra por una fe invisible, ahora se enfrentaba a una tentación diferente, la de la solución fácil. La propuesta de Sarai parecía lógica, viable, y sobre todo aliviaba la presión de la espera divina. Abram, sin meditar en el altar, sin buscar la voz que lo había guiado, consintió. Y oyó Abram la voz de Sarai. En esa simple frase reside el conflicto fundamental. Abram no oyó la voz de Dios, sino la voz de su esposa, impulsada por la lógica humana. Este acto fue un grave error de discernimiento. Al tomar a Agar, la esclava egipcia que había llegado a su casa, como un regalo indirecto del faraón, Abram introdujo la carne de Egipto en la promesa de Canaán. Estaba mezclando la voluntad de Dios con la comodidad del hombre. El mensaje espiritual aquí es profundo. La impaciencia nos hace creer que Dios necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Cada vez que intentamos forzar los tiempos de Dios con nuestras soluciones humanas, introducimos una complicación, un elemento de dolor y conflicto en el diseño divino. La consecuencia silenciosa. La unión se consumó, no por amor o pasión, sino por un intento desesperado de forzar el cumplimiento de una profecía. Y el plan de Sarai, en su intento de ser una ayuda a Dios, funcionó. Agar concibió. Pero con la concepción, algo más comenzó a crecer en el campamento. El orgullo de la esclava egipcia. Agar, de la noche a la mañana, pasó de ser una sierva sin voz a ser la portadora de la simiente de la nación. Al mirar su vientre crecido, la esclava alzó la vista y miró a su señora, Sarai, con un desprecio evidente y amargo. La solución humana había traído un hijo, sí, pero también había encendido el fuego de la rivalidad y la humillación, y el campamento de Abram estaba a punto de convertirse en un campo de batalla de mujeres celosas. El veneno del desprecio. La concepción de Agar fue el catalizador que rompió la paz precaria del campamento.
El plan de Sarai, ideado para aliviar su dolor, se volvió contra ella con una crueldad instantánea. La narrativa visualiza el cambio en la dinámica de poder. Agar, la esclava, ahora estaba imbuida de un nuevo estatus. Al portar el hijo de Abram, su arrogancia creció. El respeto y la sumisión que le debía a su señora se transformaron en un desprecio visible. Cada mirada, cada gesto de Agar hacia Sarai era un recordatorio constante de la esterilidad de la señora y de la fertilidad de la sierva. Para Sarai esto era insoportable. No solo había fallado su cuerpo, sino que ahora su propia idea humana la había puesto bajo el yugo de la humillación. Su dolor por no ser madre se mezcló con la furia del orgullo herido. La desesperación se transformó en venganza. La búsqueda de un culpable. Sarai no confrontó a Agar con la verdad de su error. Confrontó a Abram, el patriarca que había permitido la situación. Su voz, cargada de resentimiento, se elevó. «Mi afrenta sea sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo». Sarai, en lugar de asumir la responsabilidad por su impaciencia, culpó a Abram por las consecuencias de su propia decisión. Ella le exigió que interviniera, que restaurara el orden y su honor. Abram, el líder que había demostrado una fe firme ante el llamado de Dios y la confrontación de Faraón, mostró una debilidad desconcertante ante el conflicto doméstico. En lugar de mediar con sabiduría y justicia, buscó la salida fácil, eludir su propia responsabilidad. «Mira, tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca». El consentimiento de Abram fue una renuncia al liderazgo y a la justicia. Al darle a Sarai carta blanca, la liberó para ejercer su ira y restaurar su dignidad herida a través del maltrato. Sarai usó su poder con una dureza despiadada. La narrativa no necesita detallar los abusos, sino su efecto. Las condiciones de Agar se volvieron insoportables. La esclava, a pesar de estar encinta y de portar el hijo del patriarca, fue tratada con una crueldad que la hizo huir, prefiriendo el terror del desierto a la tiranía del campamento. El conflicto moral es doble. El orgullo de Agar provocó el desprecio, y el orgullo de Sarai provocó la opresión. Abram, por su parte, falló al negarse a proteger al vulnerable. El mensaje reflexivo es punzante. Las soluciones rápidas y carnales a los problemas de fe siempre terminan en un dolor más profundo. Cuando la ira y el orgullo dominan, el abuso de poder es inevitable. El ciclo se completa. La desesperación lleva a la impaciencia al error y el error al conflicto. Agar huyó. Dejó atrás las seguridades de las tiendas, las provisiones y el agua de Hebrón. Sola, bajo el sol implacable, con la vida de un hijo en su vientre, tomó la ruta de vuelta a su tierra natal, Egipto, a través de la vasta y peligrosa región de Shur. El desierto se extendía ante ella, un mar de arena que prometía una muerte lenta. Su huida no era un acto de valentía, sino de desesperación total. Mientras el calor se hacía insoportable y la esperanza se agotaba, Agar colapsó junto a un manantial solitario en el camino. Cerró los ojos creyendo que allí, en el abandono y la desolación, terminaría la historia de su hijo. Pero no estaba sola. Una presencia sobrenatural, que la llamaría por su nombre, estaba a punto de irrumpir en su soledad para revelarle el asombroso secreto de un Dios que ve. El encuentro en el pozo, la desolación del abandono a Agar, yacía junto a un manantial en el vasto y peligroso camino de Shur. El desierto no era solo un lugar físico, era un reflejo de su estado interior, sequedad, abandono y una muerte inminente. El sol del mediodía caía como una sentencia sobre su cuerpo agotado. Estaba sola, fugitiva y llevando la carga de la simiente de Abram, que ahora no era una bendición, sino una razón para su sufrimiento. En su desesperación, Agar había huido de la opresión humana, solo para encontrarse con la crueldad implacable de la naturaleza. ¿De qué le servía llevar el hijo del patriarca si ambos morirían de sed en el anonimato del desierto? Su mente estaba llena de amargura, por Sarai, por el silencio de Abram y, en última instancia,
por el Dios de la promesa que parecía ignorar el dolor de una esclava. La irrupción de lo sobrenatural. Fue en ese momento de rendición total, donde la esperanza se había agotado, que la soledad de Agar fue violentamente interrumpida. Se encontró ante la presencia de una figura que no era humana, sino portadora de una autoridad inconfundible, el ángel del Señor. Esta aparición no fue un espejismo, sino una irrupción tangible de la esfera divina en la vida de la desposeída. El ángel no le preguntó por qué huía, pues él lo sabía todo. En cambio, usó un lenguaje que ancló su identidad y su lugar. Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El título sierva de Sarai era una puñalada. El ángel la confrontó con la realidad de su estatus y su escape. Agar, humillada por la verdad y aterrada por la presencia, solo pudo responder: «Huyo de la presencia de mi señora Sarai». El consuelo que es una orden. La respuesta del ángel no fue la de un liberador terrenal. No la invitó a seguir su camino a Egipto. Le dio una orden que requería una fe y una obediencia aún mayores que las de Abraham: «Vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad». El mensaje era duro, pero estaba envuelto en una promesa. El consuelo de Dios no siempre consiste en eliminar la prueba, sino en darnos la fuerza y la visión para regresar y enfrentarla. La orden de regresar era también una promesa de protección sobrenatural. Luego, el ángel le reveló el destino de su hijo. «Multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud, y concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, Dios oye, porque el Señor ha oído tu aflicción». El ángel también profetizó el destino turbulento de Ismael. Sería como un asno montés, con su mano contra todos, y la mano de todos contra él, un hombre libre en espíritu, pero en constante conflicto. El Dios que ve. Agar, sobrecogida por la revelación de que no había estado sola, que el Dios de Abraham se había inclinado para ver el dolor de una esclava egipcia, exclamó un nombre que resonaría a través de los siglos: «Tú eres el Roi, el Dios que ve». La narración resalta este momento de revelación asombrosa. Para Agar, este no era un Dios de pactos y tierras prometidas, sino el Dios personal que ve la aflicción de los marginados. Ella nombró el manantial Bir Lahai Roi, pozo del viviente que me ve. El mensaje espiritual es rotundo. La misericordia de Dios se extiende incluso a aquellos que están fuera del pacto formal. Dios ve y oye la aflicción de los que sufren, sin importar su origen o su error. Su compasión es una fuerza activa en la historia, incluso en el desierto. Fortalecida por la promesa y la orden de El Roi, Agar se puso de pie y se dirigió de vuelta al campamento de Abraham y Sarai. Regresaba sumisa, pero ya no era una simple esclava. Era la mujer que había visto a Dios y que llevaba en su vientre la vida de Dios oye, un recordatorio vivo de la intervención divina. El retorno y el nacimiento del conflicto. La obediencia del encuentro. Agar regresó al campamento de Hebrón. Su regreso no fue una rendición de esclava, sino un acto de obediencia sobrenatural. Había encontrado una fuerza mayor que el miedo a Sarai y el terror del desierto, la autoridad de El Roi. Sarai, sin saber nada del ángel o del pozo, simplemente vio a la sierva regresar, aparentemente humillada y lista para retomar su posición. El campamento respiró aliviado al ver que el orden se había restaurado, aunque el orgullo herido y la tensión permanecieron como un fuego latente bajo la ceniza. Los meses pasaron con la lentitud de una profecía ineludible. Agar llevó el embarazo hasta el final, un recordatorio constante para Sarai del plan que ella misma había diseñado y de la fertilidad que le era negada. El nacimiento de Ismael. La esperanza a medias. Finalmente, Agar dio a luz a un varón. La narración se centra en el momento solemne del nacimiento, la primera simiente de Abraham. Abraham, a sus 86 años, recibió al niño. Su corazón, aunque consciente de que este hijo era producto de un error de juicio, estaba lleno de una alegría innegable. Era el cumplimiento parcial de la promesa, un rostro tangible a su destino. Honrando la palabra del ángel, Abraham tomó al niño
y le dio el nombre profetizado, Ismael, que significa Dios oye. El nombre era un testimonio poderoso, pero ambivalente. Era un recordatorio de que Dios había escuchado la aflicción de Agar en el desierto. Era un recordatorio de que Dios había escuchado el deseo de Abraham y Sarai de tener un hijo. Pero Dios oye no era el nombre de la promesa, era el nombre de la respuesta a la desesperación. El nacimiento de Ismael trajo un momento de calma, una ilusión de que el problema se había resuelto. Abraham ahora tenía un heredero, y la amenaza de morir sin descendencia se había desvanecido. Sin embargo, en esta aparente solución residía el verdadero peligro. Ismael era el hijo de la carne, el resultado de una decisión humana, y no el hijo de la promesa sobrenatural. El campamento se había contentado con el Dios oye del consuelo inmediato, sin esperar el Dios todopoderoso del cumplimiento milagroso. El mensaje espiritual es vital. La obediencia parcial y las soluciones humanas siempre resultan en bendiciones incompletas. El nacimiento de Ismael era una verdad, pero no la verdad. Nos enseña a discernir entre lo que Dios permite para responder al dolor y lo que Dios planea para cumplir su propósito eterno. La vida de Ismael era valiosa, pero su destino era ser el perpetuo hijo del conflicto en la casa de la fe. Los años comenzaron a pasar en el campamento. La presencia de Ismael, un niño fuerte y vibrante, era una alegría para Abraham. Pero cada paso que el muchacho daba, cada vez que su risa resonaba en la tienda, era un peso para Sarai, cuya esterilidad seguía siendo una sombra. El campamento se sumió en un silencio de 13 años, un largo periodo donde no se registra ninguna aparición o palabra directa de Dios a Abraham. Un silencio que sirvió como un purgatorio de la fe, un tiempo donde Abraham vivió con las consecuencias de su impaciencia. La narración avanza 13 años. Abraham tiene ahora 99 años, un anciano cuya esperanza de un hijo con Sarai se había marchitado por completo. Y fue entonces, en el punto de la máxima imposibilidad humana, y tras ese largo y castigador silencio, que el Todopoderoso decidió irrumpir con una revelación que cambiaría para siempre el nombre, la identidad y el destino del patriarca. El silencio de los 13 años y la renuncia al engaño, la rutina de la imposibilidad. 13 años de silencio. 13 años de rutina en el campamento de Hebrón. El sol se había levantado y puesto miles de veces sobre los pastos, y con cada ciclo, la posibilidad de que Sarai concibiera se había reducido a 0. Abraham, ahora un anciano de 99 años, había visto cómo el niño Ismael crecía hasta convertirse en un adolescente fuerte y orgulloso. Abraham amaba a Ismael. Era su primogénito, el hijo de su carne. Él había llegado a aceptar que Ismael era el cumplimiento de la promesa, aunque fuera el cumplimiento a medias que había resultado de su propio error. La esperanza de un hijo con Sarai se había convertido en una reliquia dolorosa, enterrada bajo los años de silencio divino. El campamento vivía en una resignación melancólica. El tiempo, el enemigo silencioso de la fe, había logrado convencer a Abraham de que la promesa de Dios se limitaba a lo que la biología humana había podido lograr. Y fue en el momento de la máxima resignación, cuando toda esperanza humana estaba muerta, que el silencio de 13 años se rompió con una majestad que resonó en el alma del anciano. El Señor se le apareció a Abraham, pero no como la voz suave en el desierto o el ángel en el camino. Se reveló con un nombre de poder absoluto, un nombre que desafiaba toda limitación terrenal. El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y yo pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. La primera orden de El Shaddai fue un llamado a la pureza de vida y propósito. Anda delante de mí y sé perfecto, o sin tacha. Después de 13 años de vivir con las consecuencias de la imperfección y la impaciencia, Ismael, Dios exigía una rendición total. La vida de fe debía ser una vida de integridad incondicional, una renuncia al engaño que lo había llevado a Egipto. El nuevo nombre, la transformación de la identidad.
El acto culminante de esta revelación fue la transformación de la identidad del patriarca. Dios no solo renovó la promesa, la selló cambiando su esencia misma. Abraham, que significaba Padre enaltecido o Padre alto, era un nombre basado en su propia posición terrenal. Dios lo nombró Abraham, que significaba Padre de multitudes. El cambio de nombre fue una purificación radical. Dios le estaba diciendo, tu identidad ya no depende de lo que tú eres o de lo que has podido lograr, un solo hijo por tu propio ingenio, sino de lo que yo haré de ti. Abraham ahora llevaba la promesa de la nación no como una esperanza, sino como una realidad grabada en cada invocación de su nuevo nombre. El pacto de la imposibilidad. Abraham se postró en tierra. El terror reverente y el asombro lo invadieron. Él entendió que la presencia de El Shaddai significaba que la promesa no se había cumplido del todo en Ismael. Dios iba a actuar por encima de la naturaleza. He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de una multitud de naciones. El mensaje espiritual es rotundo. Dios no se ha olvidado de su promesa, solo estaba esperando el tiempo en que la esperanza humana estuviera completamente agotada. El silencio de Dios no es abandono, sino una incubación necesaria para que la manifestación de su poder sea innegable. La fe verdadera significa renunciar a la propia identidad limitada para abrazar el destino ilimitado que Dios nos da. El Todopoderoso había cambiado la identidad de Abraham, pero faltaba una última pieza para que el pacto fuera total. El Señor no solo instituyó la circuncisión como la señal física de esta nueva alianza, sino que estaba a punto de pronunciar un segundo cambio de nombre, uno que liberaría a la madre de la promesa de la sombra de su esterilidad. Dios estaba a punto de transformar a la desesperada Sarai en la princesa y de dictar el destino de Ismael para siempre. El sello del pacto y la complicación del linaje. La señal grabada en la carne. Tras la imponente revelación de El Shaddai, el Dios Todopoderoso, Abraham recibió la orden de sellar este nuevo pacto, no con un altar de piedras, sino con una señal profunda y permanente, grabada en la carne de cada varón, la circuncisión. La narración detalla la solemnidad de este acto. No era un ritual de limpieza, sino una marca de pertenencia y fe radical. Significaba que la identidad y el futuro de la descendencia no estaban en la fuerza humana, sino en la promesa divina. El pacto era ineludible y eterno. Abraham, transformado y obediente, actuó de inmediato. En un solo día, él, su hijo Ismael, de 13 años, y todos los varones nacidos en su casa fueron circuncidados. El conflicto de este momento radica en Ismael. El joven, el hijo de la carne, que creía ser el heredero, ahora llevaba la misma marca que su padre, un signo de que él estaba incluido en la bendición de Abraham, pero aún no en la promesa central. Fue después de este acto de obediencia total que Abraham, por primera vez, se atrevió a interceder por el hijo que ya tenía. Su corazón paternal, que había amado y criado a Ismael durante 13 años, sintió el peso de la nueva y radical distinción hecha por Dios. Abraham se postró y preguntó, no con la duda de un incrédulo, sino con el amor protector de un padre: «Oh, que Ismael viva delante de ti». Esta súplica revela el corazón del patriarca. Él no pedía que Ismael fuese el hijo de la promesa, pues había entendido la naturaleza milagrosa del pacto. Pedía que la vida y el destino de su primogénito, fruto de un error humano, no fueran descartados por el designio divino. La respuesta de Dios fue una mezcla de afirmación rotunda y compasión. Dios honró el amor paternal de Abraham, pero reiteró la verdad fundamental. «Ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendencia después de él». El Señor fue tajante. Isaac, la risa milagrosa, sería el portador del pacto. Pero en un acto de profunda misericordia, Dios respondió a la súplica por Ismael. «Y en cuanto a Ismael también te he oído. He aquí que lo bendeciré, y lo haré fructificar y lo multiplicaré muchísimo. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación». El mensaje espiritual es una enseñanza fundamental sobre la gracia. Dios bendice las consecuencias de nuestros errores, Ismael,
por causa de nuestra fe y obediencia, Abraham. Ismael recibiría una bendición terrenal y se convertiría en una gran nación, pero esa bendición no se confundiría con la promesa espiritual que se manifestaría a través de Isaac. Dios es capaz de bendecir el plan A, Isaac, y el plan B, Ismael, pero el pacto solo se establece en el plan A, el de su voluntad soberana. La preparación de la princesa. Para sellar esta verdad, Dios se dirigió a la madre de la promesa, anunciando un cambio que eliminaría la sombra de la esterilidad de su vida. A Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas su nombre será Sara. Sarai, mi princesa, se convirtió en Sara, princesa de muchos. Su identidad, al igual que la de Abraham, se redefinió por la voluntad de Dios, quitando su limitación personal e incorporando un destino universal. El pacto estaba sellado. Abraham y sus hombres llevaban la marca. Ismael tenía su bendición asegurada. El escenario estaba listo para la manifestación del milagro, pero el cumplimiento de la promesa no llegó en un momento de adoración solitaria, sino en la forma de 3 misteriosos viajeros que aparecerían bajo el calor del día, portando una revelación que desafiaría toda lógica humana y provocaría una risa nerviosa. La risita silenciosa, el descanso al mediodía y la hospitalidad. La rutina en el encinar de Mamre se desarrollaba bajo el peso del sol. El calor del mediodía intenso y somnoliento era el tiempo en que la vida se refugiaba en la sombra. Abraham, recién transformado por el pacto de El Shaddai, estaba sentado a la puerta de su tienda, meditando probablemente en las marcas de su nueva fe y el destino de su hijo. De repente, levantó la vista. 3 figuras enigmáticas se erguían ante él. No eran viajeros comunes. Su porte y presencia eran distintos, casi sobrenaturales. Abraham, con la cortesía innata de los grandes patriarcas, no vaciló. Corrió a su encuentro y se postró en tierra. Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. La narración se vuelve visual y activa, enfocándose en la hospitalidad sagrada. Abraham ordenó que se preparara una comida suntuosa, agua para lavar los pies, un becerro tierno, mantequilla, leche y pan cocido apresuradamente por Sara. El banquete se sirvió bajo la sombra del encino, con Abraham sirviendo a sus visitantes. Después de comer, uno de los visitantes, que ahora era evidente que hablaba con autoridad divina, se dirigió a Abraham con una pregunta punzante. ¿Dónde está Sara, tu mujer? El uso del nuevo nombre, Sara, fue una reafirmación del pacto. Abraham respondió que estaba dentro de la tienda. El visitante, que ahora se revelaba como la manifestación del Señor mismo, pronunció la sentencia que lo cambiaría todo. De cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. La promesa era un milagro doble, un nacimiento y un regreso profético. En el interior de la tienda, justo detrás de la cortina, Sara escuchaba la conversación. El mensajero no podía verla, pero la oía, y ante la mención de la promesa, un hijo al año siguiente, una risa incontrolable, silenciosa y amarga, brotó de su interior. La narración describe la risa de Sara como una risa de incredulidad absoluta y desesperación biológica. ¿Cómo podría ser? Ella y Abraham eran ancianos, y ella ya había pasado la edad de concebir. Su cuerpo era como tierra seca y muerta. La risa de Sara no fue irreverencia, sino el grito de un corazón humano que confronta la imposibilidad lógica con una promesa divina. Después de 13 años de resignación, el intelecto humano se negó a creer en el milagro. El conflicto es la duda contra la palabra. Sara, al igual que su esposo 13 años atrás, dudó de la capacidad de Dios para obrar fuera de las leyes naturales. La diferencia es que el error de Abraham condujo a la carne, Ismael. La duda de Sara confrontó el espíritu de la promesa. El mensaje espiritual es delicado. La incredulidad es una respuesta natural del intelecto humano ante lo imposible, especialmente después de una larga espera. La risa de Sara contrasta con la fe que Dios esperaba. Sin embargo, en su misericordia, Dios usará esta risa para nombrar al niño, Isaac, que significa Él reirá.
Dios transforma la duda en gozo. El visitante, dotado de una omnisciencia penetrante, no necesitó ver a Sara para saber lo que había ocurrido. Su voz, ahora seria y confrontativa, resonó en el aire, dirigida directamente a la tienda. ¿Por qué se ha reído Sara? El Dios que ve y oye estaba a punto de exponer la risa oculta y de pronunciar la verdad que cortaría toda negación. El confrontamiento y la respuesta de la fe. La voz que trascendió el velum. La pregunta del visitante, ¿por qué se ha reído Sara?, atravesó el calor del mediodía y el velo de la tienda. Era una pregunta dirigida no solo al oído, sino directamente al corazón de Sara. El Señor, revelando su omnisciencia, expuso la duda oculta, demostrando a Sara que ella no solo había dudado, sino que se había reído de la palabra del Todopoderoso. Sara, al escuchar su risa expuesta, fue invadida por el terror y la vergüenza. El miedo la hizo recurrir a la mentira, un intento instintivo de ocultar su incredulidad. «No me reí», respondió ella desde dentro, con voz temblorosa y baja. Pero el Señor, con una calma que revelaba su majestad, cortó su negación con una verdad irrefutable. «Sí, te has reído». Esta escena es un momento de confrontamiento íntimo. Dios no reprende con furia, sino con la verdad que libera. La exposición de la mentira no es para castigar, sino para purificar a la madre de la promesa antes de que ésta se manifieste. El desafío de la imposibilidad. El Señor luego dirigió su mirada hacia Abraham y pronunció la pregunta retórica que es el ancla de toda fe bíblica, el núcleo de esta historia y el desafío final a la lógica humana. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tono de esta pregunta es de una autoridad absoluta e innegable. Es la respuesta directa a la esterilidad de Sara, a la vejez de Abraham y a la impaciencia que los llevó a Ismael. La presencia de El Shaddai se hizo palpable al confrontar la limitación humana. La lógica del mundo dice, no puede ser. La respuesta de Dios dice, ¿acaso mi poder tiene límites? El Señor reafirmó la promesa, esta vez como un mandato ineludible y cercano. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. El mensaje espiritual es el clímax de la fe. El poder de Dios trasciende toda ley natural, toda limitación biológica y toda incredulidad humana. El viaje de Abraham y Sara tenía que llevarlos al punto de la imposibilidad total para que el milagro de Dios fuera glorificado sin mezcla. La fe no es creer lo que es posible, sino descansar en que no hay nada demasiado difícil para el Creador. Habiendo confrontado a Sara y reafirmado la promesa a Abraham, los hombres se levantaron de la mesa. La atmósfera se tornó solemne, pues ahora la identidad de al menos uno de los visitantes era inconfundible. Era el Señor. Se dirigieron hacia la cresta que dominaba el valle, y Abraham los acompañó para despedirlos. Mientras caminaban, la conversación pasó de la promesa íntima al plan global de la justicia. El Señor, a punto de revelar un juicio temible que se cernía sobre las ciudades cercanas de Sodoma y Gomorra, hizo una pausa. Miró a Abraham, no como a un siervo, sino como a un amigo, y se preguntó a sí mismo en voz alta, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? El patriarca estaba a punto de ser testigo de la intimidad más profunda con Dios, una revelación de juicio que lo obligaría a interceder por la vida de su sobrino Lot, la despedida y el destino sellado. La confidencia del amigo. En la cima de la colina, con la vista panorámica de la llanura del Jordán, esa misma llanura que Lot había elegido por su riqueza, el Señor hizo una pausa dramática. Dirigiéndose a sí mismo, pronunció la frase que sellaría la relación entre el Creador y su patriarca. «Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra». La respuesta no era una duda, sino la afirmación de un vínculo inigualable. Dios decidió revelar a Abraham sus planes de juicio sobre Sodoma y Gomorra. No lo hizo por necesidad, sino por el respeto y la intimidad de la amistad. Abraham había sido llamado a ser el ejemplo de justicia y rectitud, y por lo tanto debía conocer el carácter justo y temible de Dios.
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han hecho conforme al clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. El tono de esta conversación es de soberanía y rectitud. Dios estaba revelando a su amigo que el destino de las naciones está sujeto a su justicia ineludible. Consciente de que su sobrino Lot vivía en la cercanía de esa perversión, Abraham se acercó al Señor. El hombre de fe, recién purificado de su propio engaño, se convirtió en el primer gran intercesor de la historia bíblica. El diálogo que siguió fue una negociación humilde y audaz, donde Abraham apeló al carácter justo de Dios. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Con cada pregunta, Abraham demostró que había entendido la justicia de El Shaddai. Él continuó su ruego rebajando el número de justos, de 50 a 45, de 40 a 30, de 20 hasta 10. El Señor, paciente y complaciente con el corazón de su amigo, concedió cada petición. No la destruiré por amor a los 10. El mensaje espiritual es el poder de la intimidad. La fe de Abraham no solo le dio un hijo, sino acceso a la sala de audiencias del soberano para interceder por otros. La intercesión no cambia la voluntad de Dios, sino que nos alinea con su misericordia y revela el poder de una vida justa. Los dos ángeles, los otros dos visitantes, se dirigieron a Sodoma para el juicio, y el Señor se apartó de Abraham, dejando al patriarca solo en la colina. Abraham bajó de aquel lugar transformado. La fe ya no era solo la certeza de la descendencia, era la certeza del carácter de Dios, justo para juzgar y lo suficientemente misericordioso para escuchar la súplica de su amigo. Sara, a su tiempo, concibió y dio a luz a Isaac, Risa, el hijo del milagro, el cumplimiento del pacto. El hijo que la incredulidad de Sara había desatado con una risa nerviosa, se convirtió en el gozo del mundo. Ismael, el hijo de la carne, fue bendecido y se convirtió en una nación, pero el pacto eterno pasó a través de la risa milagrosa de Isaac. El viaje de Agar e Ismael, el hijo de la carne y del conflicto, sirvió para magnificarse por contraste la gloria de Isaac, el hijo de la fe y de la promesa. La fuerza de la impaciencia. La historia de Agar e Ismael es un recordatorio de que la impaciencia es la raíz de nuestros mayores errores. Sarai quiso ayudar a Dios e introdujo el conflicto en su hogar. Abraham, al escuchar la voz humana en lugar de la voz divina, firmó un cheque de sufrimiento para su linaje. Pero la historia nos da una esperanza. Dios, en su soberanía, bendice incluso los errores que cometemos. Él vio a Agar, el Roi, y bendijo a Ismael, pero nunca confundió esa bendición con el plan maestro. El verdadero desafío de la fe es esperar a que la posibilidad humana se agote por completo, para que el poder de El Shaddai se manifieste sin reservas. La promesa no se cumple en el tiempo del hombre, sino en la hora de Dios. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja tu me gusta. Esta historia está basada en el texto de Génesis 16 al 18. Palabra divina, inspirando corazones con historias del Creador.